Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones. Este es el primer episodio del año y una vez más nos retamos a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre la saga de Matrix de las hermanas Wachowski. Este episodio contiene muchos spoilers de todas las películas de la saga de Matrix. Véalo con precaución. Bienvenidos. Estamos ahora en un año nuevo. Este es el primer episodio de este año 2022. Esperemos que este año el programa crezca, que logremos llegar a sus hogares, a sus oídos, a sus coches, a la hora de la lavada de los platos, a la hora de la barrida, a la hora de la trapeada, y que nos escuchen y nos acompañen, porque esa es la única razón por la que hacemos este programa y es una de las motivaciones que tenemos principalmente en estos tiempos de encierro y en estos tiempos de pandemia. Voy a empezar comentando sobre la película que vamos a abordar hoy. De hecho, vamos a hablar sobre una saga que ha sido sumamente relevante en el siglo XXI. Yo vi Matrix por primera vez allá en el 99. Recuerdo que la vi en el cine Pepe, que ya no existe. Fui con un grupo de amigos porque, bueno, todo el mundo estaba hablando sobre Matrix. De entrada el cine estaba a reventar. Parecía premier y ya tenía varios meses en cartelera. Así que era insólito que después de tiempo de haberse estrenado el cine se siguiera llenando. Por todos lados se escuchaban comentarios de la película que supuestamente te cambiaba tu perspectiva de la realidad. Algunos decían que era una cinta filosófica, que es una película que al mismo tiempo que hablaba de filosofía, estaba llena de acción, de efectos especiales modernísimos, que te dejaban con la boca abierta. Y bueno, empezaron desde antes de ver la película, yo recuerdo que incluso en MTV empezaron a hacer anuncios y spots utilizando la técnica Bullet Time que crearon para esta película. em, y la estética, de la que hablaré más adelante, la estética Matrix empezó a universalizar y empecé a ver amigos con gabardinas negras y esto empezó a crecer mucho. En 1997, cuando James Cameron estrenó Titanic, pues este fue un super fenómeno taquillero impresionante y llenó salas durante meses y todos conocimos personas que vieron la película 5, 6, 7, 8 veces en el cine. Y bueno, pues cuando llegó Matrix, el fenómeno Matrix, pues tampoco era que fuera un fenómeno tan nuevo. Además, nunca llegó a ese nivel de fanatismo de Titanic. Pero digamos que sí resultó especialmente impactante, ¿no? La película en 1999, que además estaba muy cerca del año 2000, que erróneamente se consideró el principio del siglo XXI, el nuevo milenio, etcétera, ¿no? Yo creo que la diferencia que tiene Matrix con Titanic fue que, bueno, con Titanic y con cualquier otra película similar de la década de los 90, es que Matrix estableció un paradigma, un cambio, perdón, de paradigma en el cine convencional que hasta nuestros días sigue teniendo impacto. Yo lo compararía con el cambio de paradigma que tuvieron cintas como Star Wars, por ejemplo, que cambiaron por completo la forma de vender y de hacer cine. Por un lado, fue un fenómeno multimedia. Yo no he hecho una investigación muy seria al respecto, pero creo que fue la primera que tuvo este alcance o que tuvo esta planeación, que el universo se resuelve en diferentes medios,
claro, Star Wars tenía cómics, tenía novelas y caricaturas y muchos productos derivados de las películas, pero eran productos que tenían muy poco impacto en el canon de las cintas. Tanto así que cuando Disney compró Star Wars, desapareció ese canon con un plumón y ya, esto no cuenta. Pero Matrix no, Matrix sí era un fenómeno multimedios porque tú podías, bueno, no solo leías cómics o jugabas videojuegos o veías animaciones, sino que todos estos elementos aportaban información a la película. Y pues, aunque no son vitales, los videojuegos y las animaciones y los cómics sí forman parte del canon de la saga de Neo y de la historia de Neo y le aportan elementos que enriquecen, si bien no son vitales para entender las películas. La última película de la saga de Matrix se acaba de estrenar hace unos meses, en 2021. Es una película que se estrena 18 años después de Matrix Revolutions, que había sido oficialmente el final de la saga hasta que se estrenó esta película. Y bueno, por otro lado, las hermanas Wachowski, que empezaron este viaje como un par de hermanos que descubrieron y sacaron adelante su transsexualidad y que el día de hoy se reconocen como mujeres y que introdujeron a Hollywood la estética del anime, del cine de kung fu hongkonés, 4 años antes de que Tarantino lo hiciera en su no menos importante diada de películas Kill Bill. Esto no quiere decir que los Wachowski descubrieran el hilo negro, ¿no? Siempre hubo una subcultura de gente que admiraba la animación japonesa y el cine de Hong Kong en Estados Unidos y en todos lados, pero ellos lo introdujeron al cine mainstream, al cine de Hollywood, al cine popular, convencional, comercial, ¿no? Ya había cine de Hong Kong en Estados Unidos desde los años 70, en el cine de explotación, pero lo que ellos hicieron fue elevarlo al nivel de la serie A, del cine mainstream, del cine de acción hollywoodense, en fin. Ahora, en mucho, el éxito de estas películas, desde mi perspectiva, desde como yo lo viví, desde como yo lo vi, es porque tuvo un reparto perfecto. Aún más, yo considero que ese reparto es tan perfecto que las pocas veces que un actor fue reemplazado, la película sufrió un golpe. Tal fue el caso de la actriz que interpretaba al oráculo en la primera película y que en Matrix Reloaded volvió, pero murió, y entonces hubo que cambiarla por una actriz similar y tuvieron que meter ahí un parche al guión para justificar el cambio de actriz, o incluso la ausencia de Hugo Weaving en esta última versión, que se debió pues a razones de calendario. Y se sufren, estos cambios se sufren y además de una manera u otra la directora y el guión reconoce ese sufrimiento inventando pequeños pretextos que a mi gusto resultan tontos, pero pues que están ahí para justificar la ausencia del actor, porque son tan buenos, fueron tan buenos haciendo lo que hacen, que se sufre su ausencia. Para empezar, Keanu Reeves. Keanu Reeves a mí siempre me ha parecido un mal actor. Malo se queda corto. Es un actor que no tiene talento histriónico. Pero Keanu Reeves tiene un carisma personal tan, tan, tan grande que nos enamora a todos. Y nos enamora al punto de ignorar el trabajo tieso y desangelado que ha tenido siempre.
desde las películas de Bill y Ted hasta Drácula, pasando por tantas películas, siempre es el mismo tieso. No es un actor que tenga verdaderamente eh, tablas histriónicas. Bueno, tablas sí las tiene, lo que no tiene es talento histriónico, pero su carisma es tal, su carisma como persona es tal que invade su personaje, lo absorbe y todos lo aceptamos con mucho cariño, con mucho amor, porque forma parte de su talento, ser carismático como persona. Yo creo que es muy raro encontrar un actor así, es un unicornio el cinematográfico. Sí hay otros actores que tienen ese talento de no ser buenos actores, pero ser tan carismáticos que no nos importa. Por ejemplo, y así sacándolo de mi memoria, don Rodolfo Guzmán Huerta, el Santo. El señor era un deportista, el señor no tenía no solo, no tenía una formación actoral, sino que no tenía realmente mucho talento como actor, era un luchador, un deportista cuyo personaje, el Santo, se hizo tremendamente popular y querido, cualquiera podría haberse puesto la máscara del santo, pero el carisma de don Rodolfo Guzmán Huerta era tal que a pesar de que no era su voz, a pesar de que no veíamos su rostro, seguimos viendo sus películas hoy en día. Su carisma sobrepasa las limitaciones dramáticas del actor. Eh, y bueno, es el caso de Keanu Reeves, a quien yo quiero y admiro mucho y también me emociono verlo, pero es muy malo como actor. Tenemos también a Carrie Ann Moss, que es todo lo contrario, sí es una excelente actriz y además es una actriz que ya había sido dirigida por grandes directores y que ya había hecho películas interesantes antes de llegar a Matrix. También podemos hablar de Lawrence Fishburne. Caramba, Lawrence Fishburne sale en Apocalipsis ahora. Era un chamaquito, creo que tenía como 17 años o 16 cuando hizo esa película, pero es un actor que ya tenía tablas y experiencia con directores buenos. Tenemos a Hugo Weaving que también ya era un gran actor, que a lo mejor no era internacionalmente conocido, pero que había hecho ya películas relevantes antes de ser Matrix o El Señor de los Anillos. Y además es un actor sumamente versátil. Lo podemos ver como un personaje muy cariñoso, muy afable, muy tierno en Priscila, Reina del Desierto. Y después lo vemos como el agente Smith, una máquina monstruosa y que se burla de uno y que te da coraje con esas sonrisas tan sardónica que tiene. Un actor verdaderamente versátil. En fin, es un reparto impecable. Y bueno, finalmente a mí me parece que Matrix es una cinta que consigue insertarse en el inconsciente colectivo, que consigue ser importante para mucha gente, relevante para muchas personas, y aunque ha sido criticada y aunque ha sido destruida y levantada con la misma intensidad y pasión, el día de hoy ha conseguido permanecer en la relevancia. ¿Tú qué opinas, Fernando? ¿Tú cómo viviste esta saga de películas? Hola amigos, hola Paquito. Yo en lo personal recuerdo que fui a ver la película en el año que se estrenó, 1999. Fui con mis primos y mis hermanos. Recuerdo que yo no tenía la menor idea de qué trataba la película. Sabía yo que era una superproducción hollywoodense con Keanu Reeves, una estrella en ascenso en ese entonces, el actor que hacía el personaje de Jonathan en la película de Bram Stoker's Drácula, dirigida por Francis Ford Coppola. Y pues no tenía yo la menor idea de qué era
lo que yo iba a ver, no tenía yo idea. Sin embargo, pues recuerdo haber entrado a la sala. Recuerdo el momento en el que Morfeo le habla a Keanu Reeves, es decir, perdón, a Neo, este, al personaje que interpreta Keanu Reeves, cuyo nombre virtual, su nombre en el mundo virtual es Neo, y su nombre en el mundo ficticio, por decirlo así, el mundo de la Matrix, es el señor Anderson. Eh, cuando llegan los agentes, cuando llega el agente Smith, lo encarcelan, es decir, bueno, o amenazan con encarcelarlo. Después, cuando lo rescatan de la Matrix, cuando despierta de la Matrix y está Neo en esta burbuja de la que sale, y después cuando le explican en qué consiste la Matrix, cuando le explican el mundo dramático de la película, se lo explican a él y nos lo explican a nosotros los espectadores. Después viene la secuencia de pelea en la que lo entrenan en las artes marciales, o más bien en la que lo ponen a prueba, en la que lo ponen a prueba de las artes marciales. Después cuando van con el oráculo y le dice lo que necesita escuchar, etcétera, etcétera. Estaba yo sumamente intrigado, a la vez que estaba yo viendo de nuevo la premisa de Terminator, la premisa de un apocalipsis de las máquinas eh, sometiendo al ser humano, una inteligencia artificial sometiendo al ser humano. Fue fascinante para mí. Sin embargo, recuerdo que en esa primera ocasión no me gustó mucho la película porque sentí que estaba desbalanceada. Sentí que la primera mitad era pura historia y la segunda mitad era pura acción. Eso me hizo ruido porque me aburrió un poco la segunda mitad, independientemente de lo bien filmada que está, porque está increíblemente bien filmada las balaceras, los golpes, este rescate que rescatan a Morfeo, el mentor de Neo. eh, Todo está excelentemente bien filmado, pero la primera vez que lo vi, no sé por qué me resultó como plano, un poco soso. Y en cambio, ya ya las posteriores veces que yo la vi, que ya me parece que dejé pasar aproximadamente 2 años, quizá, para volver a ver la película. Yo solamente la vi una vez en el cine y de ahí no me pareció la gran película, no me gustó mucho y, y se dio la casualidad que 2 años después estaba yo obsesionado con el cine de Kung Fu, el cine de artes marciales proveniente de Hong Kong. Y para ese entonces estaba yo haciendo una tesis de licenciatura, de mi licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Estaba yo haciendo mi tesis sobre las artes marciales, perdón, sobre el cine de artes marciales chino y su relación con el cine de acción de Estados Unidos. Y entonces empecé a hacer una investigación y dentro de esta investigación, Matrix era una parada obligatoria. Entonces la volví a ver y me resultó fascinante y la volví a ver y la volví a ver y me resultó excelente. Me impresiona mucho cómo combinaron en ese entonces, hermanos Wachowski, cómo combinaron el, el, el estilo de Hong Kong con el estilo estadounidense. Por ejemplo, hay escenas que tienen
mucho de John Woo, escenas que tienen mucho de Sam Peckinpah, o al mismo tiempo tienen de John Woo con Sam Peckinpah, aunque se podría decir que definitivamente John Woo le copió mucho del estilo a Sam Peckinpah. Pues, entonces, el hecho de que ahora los Wachowski, dentro de un contexto de ciencia ficción, retomaran este estilo, pues fue para mí fascinante. También el estilo de Yuen Woo-ping, que es ni más ni menos que el coreógrafo de la película de Matrix, que es un clásico, un director de acción clásico de Hong Kong. Entonces, ya para ese entonces yo la película de Matrix la admiraba tremendamente, y poco después fue que llegó Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. Entonces, pues desde luego que corrí al cine a ver ambas películas, que además llegaron con 6 meses de diferencia. Entonces, fue una experiencia eh, pues muy padre, muy interesante ver las secuelas de Matrix justo cuando estaba yo entusiasmado con la primera Matrix, que no me había parecido la gran película la primera vez, pero que 2 años después estaba yo siendo un gran fanático de la primera película. Y entonces cuando salió la segunda, yo corrí al cine a verla. Recuerdo que la vi 2 veces, 2 días seguidos, y me gustó mucho. Aunque hay algunos efectos especiales donde se me figura que se ven como demasiado caricaturescos los personajes, e incluso hay lo que me decía Paquito es que lo que justo tú me platicabas, Paquito, era que muchos de esos efectos no son digitales. Sin embargo, a mí me parecía que se veían como digitales. Eh, eh, me pareció como que había problemas un poco de guión, de efectos, los efectos un poco raros a veces. Eh, Eso me sacó un poquito de la ficción, pero me gustó mucho, la verdad. La película me parece que está muy bien filmada, tiene personajes muy interesantes como el Merovingio, como finalmente el arquitecto. Esta plática de Neo con el arquitecto me parece excelente, fascinante. Esta cuestión de cómo se resetea la Matrix, de cómo Neo es el elemento que hace, el elemento clave que finalmente provoca que la Matrix se reloadea, y de ahí el nombre de la película Matrix Reloaded. Y entonces, a mí en lo personal me resultó fascinante cómo expandieron el universo. La tercera película ya me decepcionó un poquito porque sentí que había ahí sí como demasiada acción y poca historia, pero al final me resultó satisfactoria porque finalmente pienso que tiene un buen tercer acto, que la resolución de cómo muere Trinity y de cómo Neo se sacrifica en pro de la humanidad y de este pacto que hacen las máquinas con los humanos, me parece interesante, me parece un buen final. Ya cuando anunciaron Matrix Resurrections, cuando vi el tráiler, en lo personal sentí miedo porque dije, chale, parece como si estuvieran ignorando, porque además salió la noticia esa de que iban a ignorar la 2 y la 3, Reloaded y Revolutions, que me parecieron que cierran muy bien, me parece que tienen un final digno. Eh, Sin embargo, ya cuando vi el tráiler de Matrix Resurrections, dirigida por Lana Wachowski, pues me pareció interesante que hubiera una cuarta película, pero el tráiler me dio miedo porque parecía como una repetición de todo lo que vimos en la primera película, así como vimos en el episodio 7 de Star Wars, de El despertar de la fuerza. Y ya cuando vimos el, el, la película, no el tráiler, sino la película de Matrix Resurrections, para mí fue una grata sorpresa que no ignoran ni Reloaded ni Revolutions. Eh,
Al todo lo contrario, hay hasta flashbacks y toda la cosa a esas dos películas. Se habla mucho de todo lo que pasó al final de Revolutions y lo que pasó después de Revolutions, entre Revolutions y Resurrection, es decir, entre la 3 y la 4 nos establecen muy bien el contexto, está padre. Sin embargo, la película a mí me resultó un poco salvo los comentarios que puedan salir más adelante en este programa, me decepcionó un poco en cuanto al espectáculo. A mí, eh, las escenas de acción me parecieron totalmente X, me parecieron carentes de una buena coreografía y carentes de una buena filmación. Y los efectos especiales también me parecieron muy simples. Eh, yo pienso que uno esperaría de Matrix peleas eh, cada vez más espectaculares, que sí me la dio, por ejemplo, de eh, Matrix Reloaded, la segunda, sí tuvo para mi gusto buenas peleas, más espectaculares que las de la primera película, y eso lo agradecí, pero en esta película de Resurrections sentí que el espectáculo se quedó muy pobre, muy bajo. La historia me gustó, la verdad me gustó, y sí tiene algo de eso, de que repiten la historia de la primera, sí lo tiene, y pienso que tiene sentido, no es como The Force Awakens de Star Wars, que nomás lo repitieron por repetir, sino que aquí pienso que sí tiene un sentido, y Paquito nos puede, pienso que nos puede hablar de una manera mucho más enriquecedora de lo que yo podría, porque Paquito ha analizado estas películas con mucho más cuidado que yo, y ha notado cosas que yo no había notado. Entonces, por eso le regreso el micrófono para que nos hable de su interpretación de esta tetralogía. ¡Ah, su qué miedo! ¡Qué presión! No, no es cierto. Bueno, yo quisiera antes de ponerme más profundo en mi análisis, eh, repetir o hacer énfasis en que estas películas a mí me parece que son sumamente relevantes todas y que a pesar de las críticas que pudo haber sobre, sobre todo sobre las secuelas, que me parece muchas veces se fundamentan en el hecho de que la primera fue tan buena que la gente planteó ya barras insuperables. Era imposible que hicieran una película tan sorprendente como la primera porque ya la primera existe. Yo pienso que Matrix es una película que está insertada en el inconsciente colectivo. Vimos películas para niños como Shrek que parodiaban escenas de Matrix. Veíamos películas 10 años después que seguían todavía insistiendo en las citas a esta película. Me parece que los actores tuvieron unas carreras largas y prósperas, pero jamás, jamás, jamás dejaron atrás Matrix, aún más Keanu Reeves en John Wick. No habría sido posible sin todo el entrenamiento que tuvo durante la película de Matrix y durante toda su carrera artística a partir del amor que le surgió en Matrix por el cine de arte, por las artes marciales. Tengo entendido que es cinta negra en Taekwondo y es una persona que sí sabe mucho de artes marciales. Estéticamente el diseño de producción se hizo icónico, las gabardinas largas, el traje completo de vinilo, los lentes de clip, las motocicletas, los tonos negros y verdes, sobre todo los caracteres de la Matrix cayendo en la pantalla monocromática verde, todos estos elementos, el teléfono que incluso llegó a convertirse en un modelo de teléfono a la venta, se han vuelto icónicos, sumamente reconocibles 22 años después del estreno, casi 23 años. Estamos ya entrados en los 23 años de su estreno. Una estética cyberpunk diagonal anime que está inspirada, por lo menos parcialmente, en Akira de Katsuhiro Otomo y en Ghost in the Shell de Mamoru Oshii,
caramba, ya hay una película hollywoodense de Ghost in the Shell, independientemente de si es buena o no, o de si cumple o no, existe gracias a que se popularizó después de Matrix, al menos en el público fuera de todos los nerds que ya la habían visto en un cassette VHS y sin subtítulos, ¿no? El diseño sonoro de la película, la banda sonora de esta película también, van desde Rob Zombie a Rage Against the Machine. Es todo un fenómeno que instauró un estilo, que instauró una forma de hacer películas y que es perceptible en muchos cine. El cine de superhéroes actual le debe mucho a Matrix, le debe mucho a Matrix. Cuando pensamos en cine de superhéroes, pensamos solamente en las películas de Marvel y de DC y no nos damos cuenta de que Matrix influyó mucho en la forma de hacer este tipo de películas con efectos especiales y con cámaras lentas y con esta estética que cruza el wire fu de Hong Kong con el cine de acción tradicional norteamericano de balazos tipo Rambo. Pero es un momento de hablar de lo que la hace un poco más valiosa cinematográficamente hablando. Esta saga está dividida actualmente en 4 películas principales. Hay por lo menos 2 videojuegos, Enter the Matrix, que ocurre entre la segunda y la tercera película, y el The Matrix Online, que era un juego MMO, un RPG masivo multijugador en línea, y ambos tienen elementos de historia que intervienen directamente en la saga, en la película, pero que no son necesarios para su comprensión, pero existen. Estas 4 películas son lo que nos va a competir, es lo que vamos a discutir en este momento, porque pues es lo canónico, digamos, bueno, no, estoy utilizando un término mal. Las 4 películas para mí son la línea de la que parte todo lo demás es extra. En estas 4 películas se plantean pues tesis filosóficas, voy a usar ese término esperando no meterme en broncas, que desarrollan temas en particulares, 4 temas en particular, y que siempre van a ir aderezadas con música electrónica, balazos y artes marciales. Como yo lo veo, el tema de la primera película es la elección. Elección. Pero no es solamente la elección, porque nos plantea una pregunta. O sea, el tema es la elección, pero nos plantea una pregunta muy interesante. Si estoy predestinado a tomar una decisión de tal o cual manera, ¿realmente estoy eligiendo? Porque, bueno, la tesis de esta cinta es, nadie puede ver más allá de sus propias decisiones. Morfeo le ofrece a Neo las célebres pastillas azul y roja. Este concepto que se ha vuelto muy popular también en los medios. Y le plantea un problema muy complejo, un problema existencial, al que solo y a ese problema existencial solo le da 2 posibles opciones. Despiertas, permaneces dormido. Más tarde, cuando Neo conoce al oráculo, que en español le dicen pitonisa, pero a mí no me parece apropiado llamarla así, no me gusta ese nombre, me gusta más oráculo, como en inglés Oracle. Cuando la visita por primera vez, se le plantea una pregunta. Él está predestinado a ser el elegido. Si es así, ¿qué importancia tienen las decisiones que toma? Y entonces el oráculo le dice, conócete a ti mismo. Y esa es su lección. Entonces, lo que el oráculo pretende decirle es que las decisiones ya las tomó, que ese camino que se desenvuelve frente a él es
producto de una decisión que ya tomó antes siquiera de conocer que existía esa decisión. Y pasamos a la segunda película donde el tema es el propósito. En la primera película, Neo nunca se convence del todo de ser el elegido y toma o actúa o reacciona en función de eso, de nadie controla mi destino. No hay predeterminación, yo elijo. Pero el tema de la segunda película es el propósito. Y aquí nos damos cuenta de que la tesis de la primera película no fue realmente resuelta a satisfacción. Por un lado de la moneda tenemos a Neo. Neo es el renacido, el ungido, muerto a manos del programa consciente Smith y vuelto a la vida por el amor de Trinity. En la película anterior, Neo actúa en contra de su supuesto destino porque arriesga su vida para rescatar a Morfeo. Si creo en la predestinación, entonces mis decisiones no tienen valor. No hay verdadero libre albedrío. Pero ahora hay una pregunta existencial que tiene que ser resuelta. Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué tengo este poder? El otro lado de la moneda es Smith. Al final de la película anterior, Neo destruye a Smith después de ser revivido con este nuevo poder y control que tiene sobre la Matrix. Cuando hace esto, reescribe algunas partes del programa Smith, quien no regresa a la fuente como se supone debería ser. Ahora vuelve bajo la forma alegórica de un virus digital. Y esto resuena a un diálogo que sostiene con Morfeo, en el que Smith equipara a los humanos con virus. Pero Smith no es ajeno a la duda existencial que aqueja a Neo. ¿Cuál es mi propósito? Y es irónico, porque antes, cuando no era libre de elegir, cuando no había sido liberado, entre comillas, por Neo, él tenía un propósito claro. Y ahora que regresa como Neo, que muere y revive, porque los dos son dos lados de una moneda, los dos murieron y regresaron iluminados. Y ahora los dos se preguntan cuál es mi propósito. Si yo no creo en la predestinación y por eso regreso y por eso tengo poder, pero entonces, ¿para qué tengo el poder? ¿Para qué es mi propósito? El Merovingio, que es un personaje que ya nos mencionó Fernando y que es un personaje muy interesante, desgraciadamente no lo abordan o no lo profundizan como nos habría gustado a todos, porque no es una miniserie, es una película, pero el Merovingio es un personaje muy interesante porque es un programa consciente que habita en la parte oculta de la Matrix desde versiones anteriores de la Matrix. Es decir, que le ha tocado vivir varias versiones de la Matrix y sobrevivirlas a todas. Y él lo dice muy claramente, el propósito nos da poder. El propósito nos da poder. Y pasamos a la tercera película. En la tercera película volvemos al tema de la elección. La conclusión ahora va a ser muy diferente. En esta película, el determinismo gana. Hay un destino preescrito y nuestro libre albedrío está acotado por él. Todo lo que tiene un inicio tiene un fin, le dice el oráculo a Neo. Las decisiones que llevan a Neo a sacrificar su vida por el bien de la humanidad ya estaban tomadas. No podía terminar de otra forma. Este final tiene sentido dramático porque el universo que nos plantearon desde el principio lo dejó muy claro. No hay elección. Las decisiones ya están tomadas, lo que nos lleva a la más reciente versión de la película. A mi parecer, ya la película estaba resuelta hasta ahí, había quedado bien, había dejado algunos cabos sueltos que podían o no ser resueltos en material posterior, pero filosóficamente se había quedado, pues había planteado una respuesta a la pregunta que había empezado en la primera película, ¿no? Hay libre albedrío, realmente somos dueños de nuestro destino, podemos elegir y la tercera película nos dice, bueno, no,
No puedes elegir porque ya la decisión la tomaste ya. Antes de tomar la decisión ya está tomada. Así de extraño se pone el asunto, ¿no? Entonces Neo se va a morir por el bien de la humanidad, porque él decidió morir por el bien de la humanidad desde mucho antes de estar consciente de haber tomado esa decisión. Él llegó a esa situación porque él ya había tomado esa decisión sin saberlo. Pero entonces aparece una cuarta película. Esta cuarta película tiene dos explicaciones. Una explicación que me gusta más porque es una explicación coherente con la trama de la película y hay una explicación meta que ha estado rodando por internet con la que estoy parcialmente de acuerdo, que tiene que ver con una crítica de la directora a el corporativismo que consumió su producto. La cuarta película, que se llama Matrix Resurrección, y esperemos que sea la última película porque yo no creo que el guión soporte una versión más. Yo no creo que dramáticamente se justifique una versión más de esta película. Se estrenó a finales de 2021 y sorprendió a propios y a extraños, puesto que retoma a la mayoría del reparto original. Durante mucho tiempo no se supo si esta iba a ser una secuela, si esta iba a ser un reboot, si esto iba a ser un remake de la Matrix de 1999. Incluso se decía que ignorarían a la segunda y tercera parte, que no fueron tan del agrado del público más fanático. Mucha gente las odió y simplemente pues no le gustó, ¿no? Al final, la película es una secuela que plantea un tema nuevo y que además es consecuente con el final de la última película. No hay elección. En esta ocasión se nos va a plantear una nueva versión de la Matrix del gato pardo. Es decir, todo cambia para seguir igual. Es el eterno retorno de lo mismo, la negación de toda trascendencia. En esta película se nos plantea que realmente no hay poder de decisión cuando no hay elecciones válidas. Toma la píldora roja, despertarás al conocimiento pleno de la verdad, pero vivirás en un mundo frío, muerto, con pocas o ninguna esperanza de mejorar y lleno de incertidumbre. Toma la píldora azul y permanecerás esclavizado al sistema, dormido, ciego a toda verdad, pero en un mundo que te ofrece certidumbre, paz, seguridad. ¿Realmente importa si te fijaste, realmente importa si el filete que masticas es real o no? Esta es una cuestión que planteó Joe Pantoliano en el papel de Cypher en la primera película, completamente congruente con toda la saga. Filosóficamente hablando, se cierra el círculo con esta afirmación. No hay decisión, no hay libre albedrío cuando la elección no es verdaderamente válida. Tienes dos caminos, fregarte de una manera o fregarte de la otra. Realmente no hay elección. Ocurre muchas veces durante la película. Enfrentan a nuestros héroes y les dicen, tienen dos opciones, se quedan aquí y los matan a aquellos, o llegan o se regresan y los enjuiciamos y, no, pues elección no es, ¿no? O te quedas aquí a que te maten o te vienes aquí a que te maten nosotros. No hay elección, no es una decisión. Sin embargo, creo yo que lo más valioso de la última película de Matrix es que esta vez el enemigo principal de Neo es un terapeuta, perdón, que no es un arte marcialista, que no es un luchador, que no es un sujeto pedante sentado en un sillón con un traje blanco y todo. Es una persona que podemos asociar fácilmente a una persona de la vida real, a un terapeuta de verdad, y este terapeuta utiliza el conocimiento de la mente humana para beneficio de la Matrix, y eso se me hace muy relevante y muy importante.
Y también se me hace muy relevante e importante que se resuelve uno de los inconformidades más grandes que me dejó la saga original a mí, o sea, la trilogía original. Que por qué insistir tanto en liberar a la gente si la gente no quiere ser libre. Porque en esta película sí se nos va a plantear la mayoría del ganado no quiere ser libre y no quiere vivir la verdad, quiere seguridad, quiere certidumbre y están felices siendo esclavos y siendo ganado. Y esa es una respuesta muy clara a todo esto. Al final del día, ¿a qué quieres sacarlos de la Matrix? A que vean un mundo que está hecho añicos y en el que no tienen casi ninguna posibilidad pues, de alcanzar la felicidad, o esa felicidad va a estar siempre empañada por las carencias que son incontables. Bueno, si realmente estamos hablando de libre albedrío y decisión, quizá deberíamos dejar que las personas tomen esa decisión solas. Entonces, la película se vuelve un poco agridulce en ese sentido. Nos plantea una visión más pesimista del mundo. Esa es mi interpretación de la saga. Para mí, la mejor fue la primera y ninguna logró alcanzar a la primera en ese nivel de impacto. Sin embargo, creo que la saga en general es mejor de lo que muchos dicen, aunque no tan buena como otros. Todo en su justa mesura, Fernando. ¿Tú qué opinas? Híjole, pues después de esta participación, la verdad, tengo muy poco que agregar. Debo comenzar diciéndote que me parece interesantísimo todo lo que planteas y que estoy pues totalmente de acuerdo. No, yo sinceramente no tengo nada que debatir. Si acaso lo que podría yo agregar o comentar es, pues es en esta cuestión del propósito, a mí me quedaron un poquito a deber en esta cuarta entrega de la saga, porque pues me parece que es como una onda de llegamos a la película, entramos a la película, Neo está dormido, lo despiertan, vemos todo lo que pasó, que me parece interesantísimo. A mí en lo personal, lo que se me hace muy interesante de esta cuarta entrega es esta cuestión del analista y de lo bien que nos conoce a los seres humanos, porque el agente Smith en la primera película nos dice, les creamos un mundo perfecto y ustedes se desconectaban, no pueden vivir sin problemas. Entonces, pues va, este, ¿cómo se llama? Neo, como tú dices en la primera película, él no está convencido en ningún momento, salvo al mero final, en el epílogo, o en el, digamos, el clímax y el epílogo de la película ya está convencido, ¿no? Y entonces en la segunda película ya tiene un propósito, pero como tú dices, finalmente nuestras decisiones son nuestras, por lo menos en el universo de la película y en el caso de Neo, pues no realmente. Y como tú dices, en la cuarta película nos lo vuelven a repetir y nos lo vuelven a dejar claro. Tú crees que vas a tomar tu decisión, pero tú ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, tú ya sabes cuál es tu misión. Entonces me quedaron a deber un poquito en cuanto a que lo sentí como muy mecánico, muy rápido, así como de, bueno, ya desperté, ah, sí, ya me acordé quién soy, va, tómala. Eh, después, eh, después,
viene ¿cómo se llama? La cuarta película, perdón, viene el rescate de Trinity. ¡Pum! La rescatan. Y de repente, Neo, ¿cómo se llama? Y Trinity pues, salen volando, los dos salen volando y ya, ¿no? O sea, ya tienen su nuevo propósito, como que es prácticamente un símil de la primera película, cuando se acaba la primera película y pum, está la misma canción y toda la cosa en los créditos finales. Eso me parece afortunado en cuanto a lo que mencionas, que realmente tienen su propósito, ya tienen su misión. Todo está casi trazado, por así decirlo. Eh, Hay un determinismo en la tesis. Todo eso que planteas, Paquito, me parece interesantísimo y me parece bien planteado en la tetralogía. Sin embargo, a nivel dramático, a nivel de historia, se me hizo un poquito eh, rápido la cuarta película. Sentí que va como muy rápido, dura poquito para mi gusto. Yo sentí que le faltaron otros 20 minutos para desarrollar un poquito mejor la historia. Y entonces siento que hubiera estado todo este planteamiento temático que tú nos haces, Paquito, siento que hubiera estado más contundente. Si hubiera durado, no sé, unas 20 minutos más, que hubiera habido un poco más de desarrollo de la trama en esta cuarta película de Matrix. En ese sentido me quedó a deber un poquito la cuarta, pero pero sí, no, la verdad no tengo nada que debatir respecto a tu planteamiento, Paquito. La verdad es que, eh, al contrario, pienso que tú has analizado estas películas mucho mejor que yo y mucho mejor de lo que yo podría analizarlas y, y, y me parece, y estoy completamente de acuerdo con tus comentarios, solamente eso de la cuarta película me pareció un poquito débil a nivel dramático, a nivel historia, pero pues esos son mis comentarios finales. Muchas gracias, Fer. La verdad es que he analizado y he reflexionado mucho sobre las películas de Matrix porque primero a mí me llama mucho la atención las críticas que han tenido desde la segunda película. Nunca he entendido los argumentos que utiliza mucha gente para despreciarlas o para calificarlas de malas. Muchas veces dicen cosas que yo no encuentro o que yo no puedo ver. Me ha tocado ver comentarios donde dicen, está soporífera. Y yo, o sea, a lo mejor las películas, por ejemplo, esta cuarta, alguien puso, no, pues a mí se me hizo de sueñito y me faltó al respeto como público. Y yo, ¿cómo? Bueno, sí, cada quien cuenta la película como le va, ¿no? Y pues a ti a ti te aburrió, pero a mí no. Y me parece que no es intrínseco a la película que te haya aburrido, a lo mejor fue porque no es tu tipo de película, yo pues eso lo puedo entender, pero ¿por qué dices que te faltó el respeto? Y son cosas que en estos tiempos y en la forma en la que tenemos de debatir en las redes sociales, pues no encuentran respuesta porque se vuelve un pleito de egos y vanidades. Entonces por eso hice este análisis. Pero sí es bien importante que subraye que la película tiene otra lectura, una lectura que se ha popularizado mucho en internet, ya lo había dicho, que es la meta película, que es a Lily y a Lana Wachowski les dijo Warner, voy a hacer más películas de Matrix y las voy a hacer con ustedes o sin ustedes, no necesito ni su aprobación ni su participación para hacerlas, eh, que es algo que ocurre en la película. El agente Smith y Neo en su encarnación en esta nueva versión de la Matrix hacen videojuegos y le dice, Warner va a hacer un nuevo videojuego de Matrix contigo o sin ti, con nosotros o sin nosotros, y si no aceptamos nos van a sacar y no nos van a dar nada y ellos pueden hacerlo porque es Warner. Y lo dicen con todas sus letras, Warner, cosa que se me hace muy valiente de la productora de haber aceptado la crítica tan abierta que le hace la película, ¿no?
Y la película parece ser también una reflexión constante a esto. Realmente no hay opción. Tengo de dos sopas, hago la película y participo yo y trato de salvar lo que puedo del universo que creé y que le tengo tanto amor y cariño, o guardo mi integridad artística, pero dejo que destruyan mi obra y que hagan una cosa pues que a la que yo no estoy de acuerdo. Y al final las dos opciones no son opciones realmente, o sea, no tengo opción, tengo que hacerla y la tengo que hacer como me lo digan que lo haga. Esa meta lectura a mí me parece muy irresponsable y me parece un poco holgazán. No creo que los Wachowski tengan necesidad de hacer las películas de Matrix. Han hecho muchas películas que han fracasado en taquilla y les siguen soltando proyectos. Y yo creo que han llegado a un nivel en el que están artísticamente cómodos como para tener que andarse preocupando por si Warner hace o no más películas de Matrix. Y también me parece que el último acto de la última película es muy aburrido, muy facilote y muy predecible, lo que me hace sentir que la directora lo hizo para ya no hacer más películas de Matrix. Es decir, yo no creo que Carrie Ann Moss, ni Keanu Reeves, ni nadie vaya a estar asociado a futuros proyectos derivados de Matrix. Yo creo que por eso la hicieron así como una especie de, ah, ya, ahí está, para que se acabe. En lo general, me parece que la película por lo menos es entretenida y palomera. Yo no iría tan lejos como para decir que la película es mala, pero tampoco creo que sea buenísima, ¿no? Me parece que la gente a veces solo piensa en muy binariamente o es una maravilla cinematográfica o es una porquería y yo creo que toda la saga completa no alcanza la maestría cinematográfica de los grandes maestros como Stanley Kubrick o como Murnau o como Herzog o como tantos grandes directores de cine. Es una película comercial de acción y punto, que está muy buena y muy bien hecha en comparación con otras películas de su estilo y de su género. Eso es mi apreciación. ¿Quieres dejar algún mensaje final, Fernando? No, pues nada más eh, eh, que yo también pienso que sí, y como ella lo dijo, que, que esta película, esa cuarta película, cierra, puede ser un buen cierre para la historia, no necesariamente es eh, un, no necesariamente es el comienzo de una nueva trilogía, es un buen cierre, pero pero, pero no me molestaría, la verdad, a mí en lo personal, que hubiera una quinta y una sexta, siempre y cuando no sean un refrito de la 2 y la 3, de Reloaded y Revolutions. Si regresa Lana y aunque sea ella solita y hace otras películas, pues yo estoy de acuerdo. Yo, sí, o sea, estoy de acuerdo, yo las veo, no tengo problema. Es decir, ya si hubo tres, dos y tres y luego cuatro, por mí que haya cinco y seis, yo disfruté la cuarta, sí me gustó, le tengo reservas en cuanto a las escenas de acción y en cuanto a que hubiera estado padre otra, un poquito más de historia, me hubiera gustado un poquito más rebuscado, más enredado, más loco. Me hubiera gustado eso ese yo creo que es mi principal pero, porque la segunda, la segunda película está loca, o sea, está chido, está súper chido que se avientan a ser más locos. Una escena con decenas y decenas y decenas de agentes Smith peleando con Neo. Está chido. Una persecución de autos súper buena, súper no, hasta un poco novedosa en varios aspectos, pienso yo. Eh, este,
más escenas de Kung Fu y por supuesto la escena del arquitecto que muchas personas dicen que no le entienden. Yo sinceramente no pienso que esté tan enredado, sí se le entiende. Si acaso hay que verla 2 veces prestando bien atención para decir, ok, ya capté. Pero está loco, o sea, se aventaron a ser más locos y en la tercera película también con este trato que hace Neo con la fuente y finalmente el arreglo, el arreglo, el acuerdo al que llegan al final está raro, me dejó así, órale, chale, nunca me lo hubiera imaginado, pero está chido. Entonces, si se avientan a ser más locos, cosa que pienso que no se aventó Lana Wachowski en esta cuarta entrega, me pareció que fue demasiado conservadora y eso es lo que a mí me entristece un poco, pero si se aventan a ser más locos y más aventados y más raros, yo con toda felicidad veo una quinta y una sexta entrega. Y con esto concluyo mi participación, Paquito. Muchísimas gracias, Fernando. Este es el primer episodio, primero del 2022. Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que celebramos nuestro amor por el cine. Les enviamos un saludo, un abrazo a todos por este nuevo año, nuestros mejores deseos, salud, paz, amor, un agradecimiento muy grande a mi esposa Carolina que me deja hacer este programa, porque si mi conejita no me deja, entonces pues no puedo hacer nada, no me da permiso. Un agradecimiento a Fernando Rivero que nos oye todos nuestros programas, es muy activo, de hecho este programa está dedicado a él porque me lo pidió, como no tienen ustedes una idea, y a todos los muchachos, a los multis, a los que nos escuchan, a Briseid a todos ustedes les mandamos un abrazo y les agradecemos que nos regalen un poquito de su tiempo. Esto no lo hacemos ni por dinero ni por aplausos, lo hacemos por amor. Un abrazo y hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!